¿Y será esta situación en Centro Médico evidencia de una crisis en el sistema de salud de Puerto Rico? Hay un candidato a la gobernación que alega poder trazar el camino hacia una transición que resolvería este escenario. Hoy en nuestra entrevista en directo recibimos al candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Directo y Sin Filtro. Buenas tardes, Limari, buenas tardes, Jonathan. Un placer estar de vuelta. Dalmau, la situación de salud en Puerto Rico cada vez es peor y quiero saber cuál es la propuesta que usted tiene o le esbozaría al país para resolver la crisis de salud de servicios médicos que estamos teniendo, tomando como coyuntura también, obviamente, lo que está pasando en Centro Médico en este paro indefinido. Bueno, comienzo con lo que acaba de ser esta entrevista que ustedes han realizado. Yo creo que hay que ir por partes. En primer lugar, yo estoy seguro que ningún empleado de Centro Médico que ha tomado la determinación de favorecer y que se lleve a cabo este paro lo hace por gusto o por capricho. La realidad es que los empleados de Centro Médico, que es el centro que tiene que recibir a la mayoría de los casos que los hospitales privados no reciben y los refieren a Centro Médico, tienen que duplicar turnos, tienen que trabajar bajo condiciones laborales muy difíciles, tienen que trabajar con pocos recursos y entonces, para colmo, están mal pagos. Y yo creo que en ese aspecto tenemos que enjuiciar bien lo que ha sido un proceso muy difícil para estos empleados que tienen una vocación de vida de atender a esos pacientes, que el gobierno los ha tirado a la calle para reclamar unas condiciones justas salariales y además de condiciones laborales. En segundo lugar, yo creo que el diálogo debe continuar y ya, como dijo el director ejecutivo, el diálogo continuará mañana. Pero yo creo que tiene que continuar también tomando en cuenta lo que los empleados han estado planteando. Cuando ellos plantean un aumento de sueldo y dicen no hay fondos para el aumento de sueldo, aquí el gobernador en cada esquina se ha quedado sin voz, igual que el exsecretario de Hacienda, diciendo cómo han aumentado los recaudos, cómo es que ahora hay más dinero, cómo es que ahora las cosas están buenas. Entonces a cada rato anuncia aumentos para unos y otros, bonos generalizados de manera uniforme para todo el mundo sin evaluar méritos o prioridades. Y entonces los empleados de Centro Médico son el último vagón en las prioridades del gobierno cuando, como señalaste, tenemos una crisis de salud. Así que hay un problema de política pública donde es que se enfatiza, donde se prioriza lo que tienen que ser el uso de los recursos del gobierno. Así que yo creo que en ese sentido, yo espero que mañana, ¿verdad?, el diálogo continúe y se pueda llegar a un justo acuerdo, pero por lo que he escuchado, ese aumento de $800, para que estemos claros, no son $800 mensuales, es al año, por un periodo de 3 años, o sea que tiene fecha de vigencia y de terminación. Por lo tanto, no es un aumento salarial y además, si uno toma en cuenta y divide esos $800 por 12 meses, lo que se trata no es de ni siquiera un pequeño bono. Sí. Se trata de una chavería para dar la impresión de que se está complaciendo a los empleados. Por eso es que no me extraña que la matrícula, aun cuando había un preacuerdo con la gerencia del sindicato, la matrícula dijera eso no es suficiente. Su propuesta, ¿cuál sería su propuesta para atender la crisis de salud del país? Mira, yo creo que aquí hay que dirigirnos hacia un sistema de salud universal, donde se cree una corporación aparte del gobierno, en donde se administren los fondos de salud. ¿Eliminaría CES? Eliminaría CES y eliminaría a las aseguradoras privadas como intermediarios de los servicios que da el gobierno con los proveedores de servicios. Eso no significa que se van a prohibir las aseguradoras privadas. El que quiera pagar una, que la pague. Las aseguradoras privadas darán unos servicios o unas coberturas médicas que no dará el seguro de salud universal. Un pagador único, ¿no? Ese sería un pagador único. Como funciona Medicare y Medicaid. Así es. Pero, por ejemplo, se ha planteado que si hay un seguro de salud universal en Puerto Rico, esos fondos estarían en peligro. La realidad es que las propias leyes que habilitan esos programas crean vías de excepción con respecto a unos casos precisos y hay que dialogar para que se le otorgue a Puerto Rico fondos federales. Sin duda alguna, fondos federales, fondos estatales, recuerda que nosotros pariamos, y también sería con fondos patronales que pagan también planes médicos. O sea que hay un pote. Mencionábamos fuera del aire, hay también instituciones como ACA, que los servicios los termina dando entidades hospitalarias, pues obviamente ese presupuesto de ACA también pasaría como parte de ese seguro de salud universal. Los que administrarían esos fondos tienen que ser los actores del proceso médico. Eso significa pacientes, significa víctimas de impericia médica, significa hospitales, laboratorios, farmacias, médicos. Esos serían los miembros. Los miembros de la Junta que administra esos fondos, algún representante del interés público, que las personas que estén sean electas por quienes representan en esa Junta y que de esa manera haya un pagador directo y que esa Junta negocie las fórmulas de pago, es decir, las cantidades,
y además las formas de pago con el proveedor de servicio. Uno de los elementos que yo viví cuando mi hijo Gabriel estuvo en el pediátrico, que no es necesariamente centro médico, aunque está ubicado allí, al pediátrico, las aseguradoras privadas, cuando Gabriel estuvo hospitalizado, le debían 11 millones de dólares. No había papel de inodoro suficiente para los pacientes. No había ni siquiera la crema cuando le iban a hacer la espinal a algunos pacientes. Los padres que podíamos comprarla la llevábamos, la dejábamos allí para aquellos que no podían pagarla. Las enfermeras, lo que son los empleados, los técnicos, hacían de tripas corazones. Tenían que salir del área de la clínica al otro lado del hospital para buscar dónde conseguían gasas o dónde podían conseguir jeringuillas. O sea, estamos hablando de que Centro Médico, que es la joya de la corona del servicio de salud en Puerto Rico, se ha echado a pérdida. Eso es dentro del sistema de salud, ¿verdad? Más amplio, pero lo que quiero decir es que cuando yo escucho al gobernador decir que no hay una crisis de salud, es como el que toca la lira mientras Roma arde. Licenciado, hay algo que me llama la atención porque obviamente el tema de las aseguradoras siempre es el tema más atractivo. Cuando se habla sobre este asunto del sistema de salud, todo el mundo le echa la culpa a las aseguradoras. Pero también ACES ha venido controlando esa situación con las aseguradoras en los últimos años, inclusive las ha obligado en cierto sentido a cubrir ciertas cosas y a pagar de ciertas maneras. No está perfecto, pero básicamente lo que usted está planteando es un ACES 2.0. Con una composición distinta en su junta operacional. Con una composición distinta y sería el pagador directo, no estarían las aseguradoras. Okay. Pero te voy a decir lo siguiente, cuando yo fui senador presenté legislación para enmendar el Código de Seguro, para que las aseguradoras no pudieran enmendar contratos unilateralmente a los proveedores de servicios, cosas que estos pueden hacer hoy. Eso yo lo recuerdo. Eso no fue ni a primera base porque te puedes imaginar el cabildeo que hicieron las aseguradoras. En ese sentido, lo que están pidiendo los proveedores de servicios, los médicos que se están yendo, los que están todavía en Puerto Rico, están planteando, recientemente ayer ya lo estaban planteando incluso psiquiatras, el problema continuo que tienen con las aseguradoras. El Colegio de Médicos y Cirujanos hizo una encuesta hace un tiempo sobre cuál es la causa principal de una serie de opciones de la salida de médicos de Puerto Rico. ¿Y cuál es la principal? Las aseguradoras. O sea, que no es está también calidad de vida, está también el tema de la seguridad, pero la primera, las aseguradoras, el problema de las aseguradoras. ¿Cómo se cubre a los 400.000, casi 500.000 personas que no tienen seguro ahora mismo en Puerto Rico? Son casi 600.000 vidas. Que son personas que ganan un poco más de dinero para poder cubrirse por la reforma, pero no pueden pagar un seguro privado. Son el jamón del sándwich. ¿Y cómo se cubre a esas personas? Pues te voy a decir, con el sistema... ¿Entrarían en salud universal? Con el sistema que yo propongo, al sacar del medio a las aseguradoras, que el año pasado se llevaron en ganancias 700 millones de dólares. Cuando digo ganancias, es quitando los gastos operacionales, los bonos de los ejecutivos, los salarios de los ejecutivos, los salarios de los empleados. Es decir, una vez sacan los gastos operacionales, las ganancias 700 millones de dólares. Ahí hay dinero suficiente para tener un sistema de salud donde esos pacientes que no tienen cobertura la puedan tener. Obviamente las aseguradoras privadas cubrirán cosas que el seguro de salud universal no cubre. Por ejemplo, qué sé yo, cirugía estética o otro tipo de intervención médica que no requiera lo que es primario. La cirugía estética no la cubre ni siquiera la privada, el aspecto privado. Pero lo que te quiero decir, pero la que quiera hacerlo y tal vez encuentre ese espacio, pues que lo haga. Pero el servicio que hay que darle a la ciudadanía con respecto a la salud, en los elementos esenciales, que esté cubierto por ese seguro de salud universal. ¿Y cómo se recibiría la salud de forma primaria en términos preventivos? Bajo este modelo de salud universal, ¿cuál es la opción que tiene el paciente para recibir una atención primaria de prevención? ¿Es un médico de cabecera? ¿Habrían CDTs? ¿Cómo sería el sistema operacional de los hospitales? Bueno, en términos de los CDTs, como sabes, eso en la década del 90, bajo la reforma de Pedro Rosselló, se desmanteló el sistema Arbona, que era un sistema que era envidia a nivel del hemisferio y del mundo entero. Era accesible, era servicio primario. Eso se desmanteló y se vendieron las instalaciones. Habría que comenzar un proceso para establecer ese tipo de servicios, pero hay que comenzarlo de la mano, sí, con que su médico de cabecera tenga que atender las necesidades primarias de ese paciente. No sé si usted ha mirado o estudiado el modelo de los centros 330, que son entidades privadas, pero que operan con fondos federales subvencionados. No sé si, digamos, en vez de que el gobierno entre a comprar estas facilidades para ese sistema primario, no sé si es algún modelo híbrido, digamos, que entidades privadas puedan operar estos sistemas con unas reglas nuevas, pero que con dinero público como tal. Podría considerarse como una de las alternativas, ya que no habría el dinero suficiente para adquirir, ¿verdad?, las estructuras de las cuales se vendieron a precio de pescado abombado. Y esa puede ser una alternativa.
Otra alternativa puede ser ir desarrollando, donde no hay ese tipo de clínica, sí centros que por lo menos den ese cuidado primario. Yo, por ejemplo, recuerdo un médico que conoció a su esposa en Castañer, porque a él, cuando él comienza su práctica de médico, lo enviaron a Castañer, que eso es en el fin del mundo, en Lares. Y eso generó también comunidad en las áreas rurales. Ahora mismo yo estuve, el fin de semana pasado, yo estuve en Utuado, en el barrio Mameyes. Allí hay una clínica de servicio, COSAO, que es para la comunidad, son 600 residentes. El gobierno le ha hecho la vida de cuadros, ellos dan servicios gratuitos. Pero básicamente el gobierno no les permite que puedan establecer en sus instalaciones una remodelación necesaria y básicamente la desesperación, aún así están operando, pero en condiciones que no son adecuadas y le están dando servicio a la ciudadanía en un lugar apartado en Utuado. Eso queda casi por Jayuya y Ciales. Y entonces no les facilitan. Yo creo que ese tipo de iniciativa comunitaria también hay que facilitarla porque está complementando y ocupando los espacios que el gobierno no llega. ¿Y usted está consciente que la zona central rural de Puerto Rico, la mayoría, no tienen accesos médicos especializados? El de primaria sí, pero especializados. Tienen que moverse para varios pueblos para atenderlo. ¿Cómo usted ayudaría para que esa situación mejore para los residentes de la zona central de Puerto Rico? Bueno, de nuevo, hay que comenzar a descoser lo que fue el muñeco que se montó con la reforma de Pedro Rosselló. Ustedes saben que en aquel momento se pensó por parte del doctor Rosselló que el dinero que se recibía de Estados Unidos iba a ser un dinero permanente, eran los tiempos de Clinton, había bonanza económica en los Estados Unidos. Ese no fue el caso, así que básicamente tenemos un sistema de salud público y privado que se ha venido a menos, cierre de hospitales privados. Hay que comenzar a repensar lo que fue ese sistema Arbona, utilizando modelos híbridos, utilizando modelos comunitarios, llegar donde el gobierno no llega, pero que pueda haber gente que puede dar esos servicios.